Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al primer seminario del año, el Centro de Investigaciones en Óptica. El día de hoy vamos a tener una plática de un investigador postdoctoral. Él es el doctor Jorge Enrique Alba Rosales, ingeniero físico de formación, quien posteriormente egresó de la maestría y doctorado en física de la División de Ciencias e Ingeniería de CI de la Universidad de Guanajuato. Hasta el momento ha realizado investigación en la síntesis de nanomateriales mediante la técnica de ablación láser, la caracterización de sus propiedades ópticas lineales y no lineales, así como el estudio de este tipo de materiales y técnicas de síntesis, mediante la técnica fotoacústica. Actualmente es candidato a investigador nacional y realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Óptica, aquí en León. Bien, la dinámica es como siempre. El expositor tendrá aproximadamente 45 minutos para presentar su plática y posteriormente agradeceré que puedan participar con preguntas al final de la misma. Bien, le cedemos la palabra a nuestro invitado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Les agradezco que se hayan dado la vuelta. No lo puse en el currículum, en el CV, pero sí me gustaría decirlo. Si bien soy egresado de aquí, con los vecinos de la División de Ciencias e Ingenierías, también me formé aquí en el CIO. Mis 3 tesis, la de licenciatura, maestría y doctorado, siempre las hice en coasesoría y colaboración aquí, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, es un honor poder dar el seminario. Sí, es la primera vez que puedo dar este seminario. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar un poco de lo que ya hago, que es la caracterización fotoacústica de materiales, ¿sí? Y otros tipos de ondas mecánicas, que es un poco sobre lo que versa la estancia postdoctoral, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy trabajando con el doctor Geminiano. La presentación, digamos que la dividiré en 3 partes. La parte más entretenida va a ser esta, las bases físicas del efecto fotoacústico. La intención de hablar de esto es para que ustedes se lleven ideas generales de cómo funciona, sobre todo cómo es la física. Trataré de ser lo más didáctico posible. Después, ya de manera muy breve y puntual, voy a hablar de varias aplicaciones y de los nuevos resultados en los cuales hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, primero un poco de historia. El efecto fotoacústico, ¿sí? Que también en la literatura lo pueden encontrar como el efecto optoacústico o como USIL, ultrasonido inducido por láser, ¿sí? Fue, digamos, descubierto, propuesto por primera vez por Alexander Graham Bell en 1880 con un invento que se le conoce como el fotófono. La idea de Alexander Graham Bell era hacer una especie de celular, aprovechar la luz solar y modulándola poder transmitir información. Entonces, este es el esquema básico del experimento. Con un espejo se dirige la luz solar, se enfoca sobre un cortador, sobre un bloqueador mecánico. Este bloqueador mecánico va a modular la luz, es decir, vamos a tener espacios de iluminación y sombra. Y estos espacios de iluminación y sombra van a hacer que iluminemos de forma modulada algún absorbedor y este absorbedor va a producir. Normalmente la producción de sonido va a estar en función de la frecuencia del portador o del chopper, ¿sí? Entonces, lamentablemente esto no tuvo demasiado éxito en aquella época porque no existían los micrófonos los inventaron hasta más o menos 1930. Entonces, la fotoacústica moderna tiene su origen por ahí de 1938, ya después de la invención del micrófono, con Benjerov, ¿sí? Entonces, este es un esquema generalizado del efecto fotoacústico modulado. Aquí tengo efecto fotoacústico modulado, nada más que ahí lo tapa la ventanita, ¿sí? Entonces, se utiliza cualquier fuente de iluminación, puede ser un LED, hasta una lámpara, no se necesita un láser. El láser, recuerden que lo inventaron por ahí de hasta 1950, un poquito antes, ¿sí? Entonces, esta fotoacústica tuvo mucho éxito en aplicaciones para sensado de gases. Se hacía una cámara donde se podía hacer entrar un gas y lo que se va haciendo se modula, ya sea mecánicamente o electrónicamente, esta iluminación incide sobre el gas y se sensa con un hidrográfico, donde aquí tenemos la frecuencia de corte y aquí tenemos la amplitud de la señal acústica que se produce, ¿sí? Entonces, el efecto fotoacústico es un fenómeno que ocurre gracias a la absorción. Entonces, si no hay absorción,
no podemos tener dicho comportamiento. Y esto es muy útil para censar gases o gases con algunos contaminantes. Se pueden obtener espectros de esta naturaleza. Esta fotoacústica no es la que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre una fotoacústica que se le conoce como fotoacústica pulsada, ¿sí? Esta fotoacústica pulsada tiene su origen en los años 90, tiene no su origen, pero sí su mayor desarrollo un poquito después de los años 90, y con Lionel Wang, ¿sí? Este es digamos, la Biblia, le decimos, de la fotoacústica. Es un área que ha tenido bastante desarrollo y no voy a hablar de eso el día de hoy, pero sí es importante mencionarlo. La mayor, ¿cómo decirlo? La mayor cantidad de aplicaciones o desarrollo que ha tenido la fotoacústica ha sido para la obtención de imágenes. Como ustedes saben, existen técnicas ultrasónicas para obtener imágenes para diagnóstico médico. ¿Sí? Entonces, digamos que el ultrasonido se produce electrónicamente, se detecta electrónicamente. Entonces, aquí el ultrasonido se puede producir con un láser pulsado. El esquema general siempre es este. Quise escoger esta imagen porque todos los fotoacústicos ponen al ratoncito. ¿Sí? Entonces, digamos, el objeto que normalmente es un láser pulsado de nanosegundos, podemos tener un arreglo de transductores ultrasónicos, ¿sí? Y con un algoritmo de computación podemos hacer la reconstrucción de la imagen, ¿no? Entonces, esta es una imagen o sea, así van las imágenes fotoacústicas hacia el 2020, ¿sí? Particularmente ese es trabajo de Wang. Entonces, bueno, a lo mejor ahí la resolución del proyector no lo deja ver mucho, pero se puede ver todo. Este es el cerebro del ratón, ¿sí? Y todo lo que pueden ver aquí es la vascularización, ¿no? Entonces, digamos, de imagen tiene avances bastante buenos, sí, con los beneficios que tiene una técnica de ultrasonido sobre otra técnica de imagenología. Y la fotoacústica ha tenido un desarrollo tan importante que tiene su propia revista, con un nada despreciable factor de impacto prácticamente de 8. ¿Sí? Entonces, el detalle con la fotoacústica es que hay un gran desarrollo tecnológico con las imágenes, pero todo lo demás son aspectos muy poco explorados. Y aquí me voy a referir al modelaje físico, a la teoría. Para hacer estas reconstrucciones, básicamente lo que se necesita es medir el tiempo de vuelo de la señal y utilizamos la famosa fórmula de velocidad, es igual a distancia sobre tiempo, y con eso haces todo. Todo lo demás son ajustes, ir puliendo, digamos, el aspecto del detector, de la reconstrucción, pero de manera general lo podríamos describir así, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar del efecto fotoacústico y vamos a explicar cómo es la fotofísica de este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, el efecto fotoacústico, en la gran mayoría de artículos que ustedes puedan leer, revisar o estudiar, les van a decir que ustedes meten luz y obtienen sonido, típicamente ultrasonido, ¿no? Entonces, en un aspecto muy estricto, podemos hablar de que el efecto fotoacústico es interacción radiación-materia. Dependiendo del tipo de radiación y el tipo de materia, son las frecuencias de mecánicas, porque incluso puedes hacer experimentos donde puedes obtener, digamos, frecuencias audibles, ¿sí? Pero todo está dominado por esto. Normalmente se trabajan con láseres pulsados, llámese de nanosegundos, picosegundos o femtosegundos. Entonces, ya para no, vamos a tener el proceso de absorción. Entonces, lo interesante de esto, digamos, esto es como una clase general de óptica, o sea, esto no solamente aplica para el efecto fotoacústico. Cualquier persona que aquí trabaje con láseres pulsados más o menos debería tener nociones de lo que va pasando, ¿no? Entre el primero y los cientos de femtosegundos es donde ocurren los procesos de absorción por los electrones, de los fotones por los electrones. Digamos que en estos tiempos ocurren los efectos ópticos no lineales, las conversiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? De los cientos de femtosegundos a las primeras decenas de picosegundos, vamos a tener un estado que físicamente y teóricamente es muy difícil de describir, que se llama fuera del equilibrio. Lo que va a pasar aquí es que los electrones van a estar excitados, pero la red, digamos, los electrones de valencia, las conexiones, el látiz, como le suelen decir, van a estar a temperaturas diferentes. Entonces,
este es el tiempo que tiene que transcurrir más o menos para que pase fuera del equilibrio al equilibrio. Y esto es muy importante porque las descripciones termodinámicas tienen que estar siempre hechas en equilibrio. Si tú quieres hacer una descripción fuera del equilibrio, la matemática se complica horriblemente, ¿no? Y y ya en las escalas de los nanosegundos vamos a tener los decaimientos no radiativos, es decir, todos estos procesos de termalización van a empezar a ceder temperatura hacia los alrededores, ¿no? Y aquí tenemos el famoso diagrama de Jablowski, ¿sí? Entonces, aquí más o menos estos mismos procesos, pues se los dibujo de esta forma, ¿no? Entonces, las flechas azules son los procesos de absorción, femtosegundos. Después tenemos los procesos de conversión interna o de termalización, que son estas flechitas, ya saben que puede haber, hay cambio intersistema, ¿sí? Y tenemos los fenómenos de fluorescencia, en el orden de los nanosegundos y de fosforescencia, perdón, ahí le puse fluorescencia, donde podemos tener tiempos mayores o del orden de microsegundos, ¿sí? Entonces, una aplicación que tiene el efecto fotoacústico se puede utilizar para medir rendimiento cuántico, porque pasa lo siguiente, o sea, todos los procesos radioactivos, digamos, es un experimento muy sencillo, es una micropartícula de 50 micras aproximadamente, es una micropartícula de rodamina 6G, si no me falla la memoria, y esta es su imagen fotoacústica, ¿sí? Con un esquema muy parecido al que les mostré en las primeras diapositivas, y esta es su imagen de fluorescencia, con un microscopio de fluorescencia como el que tenemos aquí en el CIO, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, cuando se juntan las imágenes, o sea, lo que no se va en fluorescencia se tiene que ir en decaimientos radiativos. Entonces, si tú puedes medir estos procesos fototérmicos, pues una de las aplicaciones que tiene la fotoacústica, no muy difundida, que lo puedes utilizar para rendimiento cuántico, ¿no? Entonces, la descripción física, si se dan cuenta, va a depender fuertemente de la duración del pulso de excitación, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con pulsos de femtosegundos, me voy a tener que preocupar de este tipo de cosas, o de picosegundos incluso, ¿no? Si yo trabajo con pulsos de nanosegundos, que de hecho es lo más común para la técnica, digamos, las cosas ahorita van a ver que se simplifican bastante, ¿no? En las descripciones. Ay, perdón, ando regresando. Ahí está. Entonces, va a haber varios regímenes de generación de efecto fotoacústico, ¿sí? O como le podríamos llamar de manera general, interacción radiación pulsada materia, ¿sí? Dependiendo de los rangos de fluencia que tú utilices, puedes generar lo que es lo idóneo, que se conoce como efecto termoelástico. Es decir, la excitación láser va a generar un proceso que no va a modificar el material, que solamente va a producir las ondas mecánicas, ¿sí? Entonces, para hacer los modelos, nos gusta estar aquí. Cuando nosotros le empezamos a subir mucho la fluencia a las cosas, podemos deformar lo que nosotros, es decir, le podemos hacer deformaciones mecánicas, daño mecánico, lo podemos cambiar de fase, que es otra de las cosas en las cuales he trabajado previamente, que es la síntesis de nanopartículas por ablación láser. Le subes mucho a las es tal que el sólido lo mandas en un paso con una interacción, pasas de sólido a plasma en un golpe, y si eso lo tienes dentro de un líquido, bueno, aquello termaliza y ¿cómo se llama? Se producen las nanopartículas, ¿no? Entonces vamos a procurar trabajar, digamos, para este tipo de descripciones, con fluencias que son razonables a las cuales se puede exponer el cuerpo humano tejido en general, ¿no? Otro problema que existe para hacer el modelo es entender bien este concepto de la temperatura. Lo que pasa es que en algún momento nosotros hacíamos mucho este rollo de las nanopartículas. Entonces, una pregunta que alguna vez nos hicieron era, oye, ¿cómo defines la temperatura dentro de una nanopartícula? Digo, eso puede sonar, ay, pues ¿a poco no se la puedes medir? Bueno, definir temperaturas en nanoscales es un problema teórico algo complicado, porque para poder hablar de temperatura necesitamos hablar de una gran cantidad de partículas. Esa mecánica estadística, entonces tenemos que tener cosas del orden de 1 por 10 a la 23. Y bueno, cuando tú tienes nanopartículas, no necesariamente ya tienes esos números. Puedes tener cantidades de átomos mucho más pequeñas y las descripciones físicas se pueden empezar a fallar. Entonces nos dimos a la tarea de revisar un poco esto. Sí, y aquí se los resumo. Por ejemplo, en un trabajo de Guissiver, hacen la simulación de cómo pueden definir la temperatura
de un nanocubo de partículas de oro de 3.4 nanómetros. Entonces lo que pasa es que tienes una discrepancia de la temperatura macroscópica con la temperatura, digamos, calculada en el ensamble en los promedios del 1%, ¿no? Conforme tú vayas haciendo pequeñito esto, la discrepancia va creciendo. Entonces, mientras nosotros trabajemos con nanopartículas o partículas de 5 nanómetros para arriba, que va a ser nuestro caso, no vamos a enfrentarnos a ninguno de estos problemas. Y por supuesto que queda bien definido para micropartículas o para objetos ya macroscópicos, como los que se quieren describir, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con un láser pulsado en nanosegundos y trabajar con objetos mayores a esto nos permite hacer una descripción clásica. Y la descripción clásica nos va a salvar muchos problemas, además de que son ecuaciones bien comportadas, ya muy estudiadas, sus soluciones se conocen, etcétera, ¿sí? Entonces, se desarrolló un modelito de primeros principios. Entonces, aquí para que cachen de dónde salen las ecuaciones fotoacústicas, es análogamente a las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, para que ustedes obtengan la ecuación de propagación de ondas, normalmente lo que se hace, combinas, revuelves las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y después haces algún truco para desacoplarlas y ya te pones a resolverlas. Entonces, aquí es exactamente la misma idea. El punto de partida es esta es la segunda ley de Newton para el medio continuo. Vean que esto es básicamente la aceleración. V es la velocidad, ρ es la densidad fija del medio y P es la presión, que es lo que queremos nosotros describir, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad, ¿sí? Ya bastante conocida. Y esta es la parte interesante. Normalmente todos los modelos fotoacústicos lo que te dicen es entra luz, que aquí lo represento con esta H que depende del espacio y del tiempo, ¿sí? Ocurre alguna interacción, no sabemos cómo, y se produce el ultrasonido. Entonces, nosotros tomamos el reto de hacer este modelito y además hacer la descripción de qué pasa cuando hay de propagación de calor hacia los alrededores, que es algo perfectamente esperado, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación de balance, ¿sí? Esta es la variación de la energía en el tiempo, este es el término de excitación del láser, este es el calor que debe de estar saliendo y esto tiene que ver con la presión, ¿sí? Entonces desarrollamos un poco esta ecuación y cuando hacemos esta derivada, quitamos este término para desaparecer los cambios de entropía y de esa manera podemos decir que es termoelástico. Ya sabemos que cuando hay entropía, digamos, el sistema va cambiando, ¿no? Entonces, para hacer el modelito, lo único que se tiene que hacer es dejar de estudiar esto y bueno, esta ecuación con la ley de Fourier de propagación de calor la podemos dejar escrita de esta manera, ¿sí? Entonces ya tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Voy a necesitar otras 2 ecuaciones que se conocen como ecuaciones de estados, que son ecuaciones termodinámicas comunes y corrientes, que son estas que están por acá. Es decir, aquí yo sé que la densidad, es decir, por haber sido excitado por iluminación láser, el objeto pues va a cambiar de tamaño, ¿no? Entonces eso significa que es un cambio de densidad. Entonces la densidad aquí yo voy a decir que en general va a depender de la temperatura y de la presión y estos son los coeficientes proporcionales que tengo que encontrar, ¿sí? Y dependiendo las constantes termodinámicas que quieres utilizar, si quieres trabajar en un líquido, si quieres trabajar en un gas, etcétera, es el sistema de constantes que puedes utilizar y esta es la relación constitutiva. Entonces tengo densidad en función de la presión y la temperatura. Y para que no nos perdamos aquí, es muy sencillo. Si la presión aumenta, la densidad aumenta, ¿no? El objeto se comprime. Si la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Entonces ven que son ecuaciones muy intuitivas de seguirse. Se pueden ver ahí muchas constantes que ahorita no nos va a dar tiempo de discutir, pero vean que es muy intuitivo. Y por ejemplo, aquí la entropía se le construye una ecuación, digamos, análoga. Aumentos de temperatura producen aumentos de entropía y en este caso, aumentos de presión. Sabemos que la presión tiende a ordenar los sistemas y este ordenamiento pues debería de bajar la entropía, por eso tenemos ahí el signo menos, ¿no? Entonces tengo las 5 ecuaciones con 5 incógnitas, las combino y me quedo con estas 2 ecuaciones acopladas, que si ustedes revisan bien, esta es la famosa ecuación de difusión de temperatura, ¿sí? Es esta, con un término fuente, que es el término láser, y con un término cruzado que va a estar retroalimentando a la presión. Y esta es la ecuación de propagación de ondas, pero en este caso para la presión, donde el término fuente es la temperatura. Entonces, de este par de ecuaciones, nos dimos cuenta,
porque bueno, si ustedes van y revisan los pocos artículos que hay del efecto fotoacústico en la literatura, van a ver que cada quien sigue sus deducciones, que cada quien hace sus aproximaciones, sus trucos para que salgan las ecuaciones. Entonces, lo que nos gustó mucho hacer esto es que encontramos que de este par de ecuaciones podemos recuperar cualquier modelo. ¿Sí? Puede ser algo muy sencillo, incluso cuando discutíamos esto decíamos, pues eso puede ser evidente, pero de eso hacerlo, digamos que sí es un brinco, ¿no? Entonces, aquí les voy a platicar de dos modelos. Hay, este siempre le he dicho el modelo de Rafael, de un colaborador que en algún momento publicó esto por ahí en 2012, él hace su propia deducción. Entonces, si a esto yo le pongo las siguientes suposiciones. Por ejemplo, él quería hacer descripciones de señales fotoacústicas de células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para agua, esta constante, que esta gamma que es la razón entre la constante, entre la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante, ¿sí? Resulta que para el agua es muy cercano a 1, ¿no? Entonces, si tú sustituyes un 1 aquí, esto se te hace un 0, desaparece todo este término y las ecuaciones se desacoplan. ¿Sí? Entonces, para objetos micrométricos, a esta aproximación le decimos el confinamiento térmico. Es decir, estamos diciendo que cuando tú iluminas, esa iluminación solamente es absorbida por el objeto y los alrededores no deben de tener cambios o incrementos en la temperatura. ¿Sí? Entonces, hacemos, por ejemplo, el estimado de cómo, por ejemplo, de cuál sería la propagación de calor para el agua, y más o menos encontramos que es alrededor de 75 nanómetros, ¿no? Esta fórmula es la fórmula de difusividad térmica, ahí la pueden encontrar en varios libros de física. Entonces esto nos permite hacer además que este término sea cero. Entonces las ecuaciones se simplifican mucho y se puede obtener esta solución analítica si se considera un pulso gaussiano de iluminación, ¿sí? Lo importante de esta solución, o lo que quiero que vean, es que esto es una gaussiana, ¿sí? Entonces, si se fijan, el argumento de la gaussiana lo tengo acá afuera. Entonces, quiere decir que la presión es la derivada de una gaussiana, ¿sí? Para no complicarnos la existencia. Y esto es muy útil de verse así, porque las descripciones que vamos a estar viendo siempre las vamos a estar haciendo o vamos a poder estar proponiendo la derivada de una gaussiana. ¿Sí? Y esto tiene mucho sentido porque el perfil de iluminación de un haz láser, pues siempre lo podemos describir con un haz gaussiano, ¿no? Entonces la variación de esa iluminación, pues me tiene que producir el transiente de presión. ¿Sí? Entonces vean cómo a partir de este modelo y estas consideraciones, obtenemos esta ecuación que esta persona obtuvo por un método completamente distinto. ¿Sí? Pero bueno, eso ya se tiene que revisar en su trabajo. En otro trabajo más clásico, por ahí del 78, ¿sí? Resuelven el problema de las ecuaciones acopladas. Entonces lo resuelven para un punto, que siempre es lo más sencillo, ¿no? Utilizar una fuente puntual, una fuente tipo delta de Dirac, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Entonces se resuelve esta ecuación igual para un líquido tipo agua, ¿sí? Nos podemos quitar este término y aquí se ponen un par de deltas y ya saben que si ustedes meten aquí unas deltas, se obtiene la función de Green de esta ecuación. Esta es la función de Green para una fuente puntual, para un monopolo radiante, ¿no? Y después de que que tenemos esta solución, nos vamos a encontrar con un problema desastroso. Diverge en R y en T igual a 0. Entonces aquí tuvieron que hacer una pequeña trampa y sumarle a este tiempo el tiempo tau de propagación del calor para de alguna manera corregir eso, y esto de aquí poderlo sustituir en la ecuación de presión y poder trabajar. Entonces, si se hace eso, se obtiene esa solución espantosa, ¿sí? O sea, no se preocupen mucho de eso, es una talacha que se hace. Digamos, es teoría clásica de ecuaciones diferenciales, no tiene nada. Siempre son cálculos así medios tediosos, pero no imposibles de hacerse, ¿sí? Y esto tiene algo bien interesante. Normalmente este tipo de soluciones, si tú las ves a primera vista, pues no te dice mucho. Dices, caray, se ve así muy complicado, ¿no? Entonces, como las mediciones fotoacústicas siempre se hacen lejos de la fuente, se puede hacer una aproximación asintótica. O sea, podemos ver cómo es el comportamiento de estas funciones error-complemento, que son las latocitas de aquí, a distancias largas, ¿no? Y utilizando esta aproximación, que otra vez es la derivada de una gaussiana. ¿Sí? Entonces, todo eso ahí va cuadrando bastante bien. Y si ponemos, ¿cómo se llama? Si vemos otro detalle extra,
Si hacemos esta equivalencia entre los modelos, resulta que esta aproximación asintótica del modelo de Sigritz, que le vamos a llamar a equivale con el modelo de Rafael. Entonces estamos describiendo, estamos haciendo exactamente lo mismo a partir de una teoría, ¿no? Entonces aquí prosiguiendo, nos dimos a la tarea de resolver las ecuaciones acopladas con el mismo truco para evitar la singularidad, pero utilizamos una técnica de transformadas integrales, ¿sí? Para convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Hicimos el despeje. De hecho, siempre la ida es lo fácil. Incluso la transformada de Laplace inversa fue más o menos sencilla. Donde se puso feo fue en la de Fourier. Pero bueno, igual, con un poquito de ordenar las cosas, hacer que se separe la solución en algunos términos, obtenemos esta solución analítica donde P1 viene dado por todo esto y la presión 2 viene dado por todo lo de acá, ¿sí? Entonces dirán, bueno, ¿y todo eso para qué? Digamos, aquí se resume todo el trabajo, ¿no? Aquí les estoy presentando las gráficas de los 3 modelos, ¿sí? El modelo simplificado, que es la derivada de la gaussiana, o sea, se ve bastante bien. Aquí estaría la gaussiana, entonces si tú la derivas, obtienes el pulso amarillito, ¿sí? Que le podemos llamar el modelo de Rafael o la aproximación de Sigrist, ¿sí? Tiene más estructura, es un pulso más ancho, es decir, al considerar los fenómenos térmicos, el pulso fotoacústico se ensancha, y finalmente la solución propia, ¿no? Que es esta gráfica verdecita. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que entre más consideraciones físicas hagamos, lo cual es de esperarse, vamos a obtener un pulso fotoacústico más ancho, es decir, que va a durar más en el tiempo y que va a ocupar más espacio. Entonces, este es el tipo de señales, esta es la señal ideal que tú obtienes, ya una señal experimental, ahorita las vamos a ver, pero esta es la base para trabajar, ¿sí? Entonces, de aquí sale, perdón, más bien aquí. Y de aquí sale la siguiente propuesta, que es un paper que andamos escribiendo. Esto que ven aquí en color negro, todos los ejes horizontales son tiempo, todos los verticales son amplitud fotoacústica, presión mecánica. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí de color negro es una señal fotoacústica experimental. Para obtener esa señal fotoacústica, lo único que tuvimos que hacer, construimos un detector. Eso, la construcción de detectores lo dejamos para otro día. Y el detector directamente le pegas con el láser, ¿sí? La intención de hacer esto era ver la respuesta del detector que habíamos construido para ver qué tan bien o qué tan mal respondía en el tiempo, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay una línea roja que dice ajuste. Entonces, no, así como por curiosidad y se viera bonito, uno de los asesores me dijo, pues ponle un ajuste, ¿no? Para que se vea ahí la función. Y yo le dije, ¿cómo le pongo un ajuste? Y me dice, ay, pues yo siempre las hago con gaussianas. Entonces dije, pues va. Entonces descompuse, corté el pulso y aquí se notan 3 gaussianas, ¿no? Entonces la suma de gaussianas me puede reproducir este pulso. Esa es una coincidencia, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿sí? Y de repente, poniendo un poco más de atención, diseñé una función primitiva que si la derivabas, podías recuperar el pulso. Entonces esta es la primitiva y este es el ajuste que se recupera derivándolo. Entonces parece ser que la base natural del efecto fotoacústico son gaussianas y derivadas de gaussianas. O sea, esto es una curiosidad que nos hemos dado cuenta, y la idea es la siguiente: proponer a la derivada de la función gaussiana como el elemento fundamental en la descripción efectiva de señales fotoacústicas. Entonces vamos a copiarle la idea a Huygens, ¿sí? Huygens, ¿qué es lo que hace? Agarra un objeto y dice que, digamos, la producción, la reflexión, la absorción de ondas electromagnéticas la podemos hacer con puras fuentes puntuales. Ponemos suficientes puntos y podemos reproducir todo, ¿no? Entonces, para algunos sistemas de nanopartículas que nosotros estuvimos estudiando, nos robamos esta idea, por así decirlo, ¿no? No nos la robamos, más bien la implementamos y luego nos dimos cuenta que estábamos copiándole a Huygens, ¿no? Entonces, la idea es que tienes un sistemita, la puedes iluminar esto con el láser, cada punto de tu sistema va a producir una señal y en tu detector lo que tú vas a ver es la superposición, principio de superposición de todas las señales, ¿sí? Además, con esta idea, pues estamos introduciendo el concepto de coherencia en fotoacústica, que también está muy poco estudiado, pero bueno, de eso no va a haber mucha chance para hablar.
Entonces, tenemos pendiente, pues, publicar el modelito, ¿sí? Y hacer esta base gaussiana, ¿no? También hay otra cosa. Para describir sistemas de nanopartículas, se tiene que recurrir a una descripción efectiva y la razón es la siguiente. A lo mejor yo desarrollé un modelo muy bonito o ya hay modelos en la literatura, pero el tiempo de cómputo del modelo puede importar mucho al momento de hacer una simulación. Entonces, concentraciones de nanopartículas, hablamos de rangos de las más bajitas, 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9 partículas por mililitro. Y por ejemplo, las muestras más densas que yo he trabajado, hablamos de densidades de 1 por 10 a la 13 nanopartículas por mililitro. Entonces, imagínense tomar esa cantidad de partículas, no hay cómputo que lo pueda hacer. Entonces, hicimos el ejercicio de ver pues cuánto tiempo tardaba en una computadora en hacer la gráfica así de manera muy burda. No es una prueba computacional formal, pero te da una idea de cómo andan las cosas. Entonces, el modelo más sencillo pues tiene que ser el más rápido. Luego, el modelo que nosotros desarrollamos no anda tan mal, pero es varias veces este. Y luego descubrimos por qué Sigrist se había aventado el rollo de hacer una expansión asintótica. Bueno, pues es que para graficar esto necesitas mucho poder de cómputo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer superposición con estos modelos, además de agregarle los millones de partículas que puedes tener ahí, la cosa se va a complicar. Entonces, nos atrevimos a hacer la siguiente aproximación o descripción efectiva. Se propone describir a la señal fotoacústica que, si bien está bajo condiciones de difusión térmica, analizarlo con el caso de confinamiento térmico. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que si bien mi modelo de a de veras a lo mejor es el verde o es el azul, yo lo único que voy a hacer es describirlo con el amarillo, pero con un pulso más ensanchado, de alguna manera para compensar. ¿Sí? Y tengo que descubrir ese ensanchamiento más o menos de cuándo va a ser. Voy a sacrificar información, pero le voy a ganar al problema del cómputo. Entonces, lo que estoy diciendo es, un caso de confinamiento térmico sería el siguiente. O sea, yo tengo aquí el absorbedor. Entonces, lo que digo es que el calor solo se genera en el absorbedor. En el mundo de a de veras ocurre difusión térmica, entonces se genera calor aquí y además se difunde, que implica un modelo matemático más complicado. Y finalmente, la descripción efectiva, donde, pues para no meterme en este problema, yo desde el principio digo que ya va a ser más grande, ¿no? Y se escribió un código en matemática donde es trivial paralelizar, solo escribes parallel do. ¿Sí? Lo malo, bueno, de matemática es la licencia y que puede ser ineficiente en algunas otras cosas, pero resultó ser muy útil. Entonces hicimos un código paralelizado donde nosotros dividimos, por ejemplo, puede ser un experimento de iluminación de nanopartículas con un láser o de micropartículas y calculamos de manera paralela sobre rebanadas del cilindro con esta expresión. Aquí se puede programar el modelo que ustedes quieran, particularmente programamos el más sencillo. Y después hacemos la superposición de todas las señales y obtenemos la señal fotoacústica. ¿Sí? Entonces, a esto en la literatura fotoacústica se le llama problema directo. Y bueno, este fue el problema, digamos, ese es todo el modelaje, detalles más, detalles menos del fenómeno fotoacústico. De aquí en adelante les voy a estar hablando de aplicaciones muy puntuales que le hemos dado al fenómeno y en particular este tipo de modelitos. La primera fue esta. Por ahí en mis épocas de licenciatura y maestría, yo me enseñé a hacer nanopartículas por ablación láser. Entonces, lo que ustedes están viendo en esta gráfica es la concentración de las nanopartículas y su amplitud fotoacústica. Esa amplitud fotoacústica, aquí me refiero a la amplitud pico a pico, ¿no? Entonces, es una medida de esta amplitud justamente. Ay, los controles están cambiados, ahí disculpen. Entonces, yo iba fabricando mis partículas, digamos que yo ahí me las ingenié para saber cómo eran las concentraciones y es de esperarse que a mayor concentración yo tenga mayor señal fotoacústica, ¿no? El interés de este tipo de nanopartículas es utilizarlos como agentes de contraste. Así como existen agentes de contraste fluorescentes, existen agentes de contraste acústicos o fotoacústicos. Tú le puedes poner estas nanopartículas, ¿sí? Ingeniártelas para que lleguen al tejido de tu interés o a la parte que tú quieres sensar y aumenta mucho la respuesta fotoacústica del sistema por el proceso de absorción del plasmón, ¿no? Entonces descubrimos lo siguiente, todos en la literatura dicen, bueno, más bien decían, la respuesta fotoacústica siempre es proporcional a la cantidad de partículas que tiene tu sistema. Siempre, siempre dicen eso. Y bueno, pues yo hago mis mediciones
que los puntitos negros son las que yo hice, entonces va subiendo la concentración y de repente se satura. Se fijan, hacen como esta curva de saturación y, digamos, obtienes una respuesta límite del sistema. Y me dijeron, no, a lo mejor son tus nanopartículas, vamos a conseguir unas comerciales, ¿no? Los puntitos rojos son las comerciales y les pasa lo mismo. Aquí descubrimos que yo podía lograr mayores concentraciones que las comerciales, ¿sí? Entonces, curador en Estados Unidos, Luis Polo, ¿sí? Que hace muchos tipos de nanopartículas, tiene varios experimentos fotoacústicos, entonces para él es muy rápido hacer este tipo de pruebas. Entonces hizo unos experimentos con nanopartículas de oro, de hierro y con SIDOTS, ¿sí? Y obtuvo un comportamiento muy parecido a lo que yo obtenía, un comportamiento lineal y de repente un fenómeno de saturación. Dijeron, caray, como que entonces no, tus nanopartículas no están raras, es algo que sucede. Fuimos a la literatura, toda esta concentración de las partículas y el vertical es la respuesta fotoacústica del sistema. Entonces, en muchos trabajos vas a encontrar respuestas lineales y en algunos otros trabajos vas a encontrar estas respuestas saturadas, ¿no? Entonces, con el código que se desarrolló en matemática, se buscó explicar esta problemática, ¿sí? El código puede tomar en consideración la luz que se pierde en las capas de las nanopartículas. O sea, meter eso al modelo fotoacústico en las ecuaciones ya era imposible, entonces lo hicimos numéricamente. Sí, con las rebanadas tú usas ley de Lambert-Beer y le vas diciendo a cada rebanada, pues vele quitando intensidad de iluminación, ¿no? Porque se debe de ir perdiendo en las capas de acuerdo a esta regla. Y cuando hicimos las simulaciones para nanopartículas de diferentes tamaños, obtuvimos estos ruidos espantosos. Entonces, todo está mal, ¿no? Y si a cualquiera de estas son de 5 nanómetros, 10 nanómetros y de 100 nanómetros, ¿no? Esta columna, esta columna y esta columna es cuando tú ignoras la absorción de luz y estas columnas son cuando tú le pones absorción de luz. Entonces parecía que no corregía nada. Le haces un zoom y pues vas a ver resueltas cada una de las nanopartículas. O sea, cada uno de estos pulsitos debería ser lo que produce una nanopartícula. Entonces dices, algo estoy haciendo mal. Entonces, todo esto es el caso de confinamiento térmico. Es decir, aquí estoy haciendo una iluminación. Perdón, estoy avanzando al revés. Entonces, hagan de cuenta que aquí estoy modelándolo de esta manera, lo cual sabemos que no es real, debe de haber difusión. Entonces, se nos ocurrió hacer esta corrección térmica con los 75 nanómetros que les habíamos hablado de más adelante. Y bueno, la cosa se corrige. Si se fijan, esto ya se parece mucho a los pulsos fotoacústicos, ¿sí? La única diferencia de estos resultados a los anteriores es que hice la descripción efectiva, aumenté digamos, la difusión térmica o el tamaño térmico de la fuente, ¿no? Y si se fijan, esta señal está muy bien definida, esta se ve media ruidosa, pero todavía se define bastante bien, y esta se ve bastante ruidosa. Y eso se debe a que las concentraciones de las nanopartículas de 5 nanómetros, pues hablamos de números de 1 por 10 a la 13. Entonces aquí tenemos muchas partículas para promediar, ¿sí? Aquí tenemos un tamaño de nanopartícula más pequeño, entonces tenemos una una cantidad menor de nanopartículas por unidad de volumen. Entonces cuando hacemos la superposición, pasa esto. Y las de 100 nanómetros, que son las que tienen la concentración por partícula más pequeña, obteníamos esto, ¿no? Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que si tú sumas bien sobre el número, sobre una cantidad suficiente de partículas, puedes recuperar la señal. Aquí es una mayor y una menor. Entonces, todas estas señales de abajo hacia arriba es de la mayor concentración a la menor concentración, ¿sí? Eso ya no lo mencioné en el otro, pero bueno, en el otro, como todas se ven igual, como que no les dice mucho, ¿no? ¿Sí? Y aquí hicimos el ejercicio de hacer esta simulación aumentando el radio térmico, ¿sí? O sea, aumentando ese tamaño efectivo de iluminación. Y vemos que con una menor cantidad de partículas podemos reobtener los pulsos fotoacústicos. Y esto ya se parece mucho a un pulso experimental, ¿sí? Lo único malo de hacerlo de esta forma es que por la cantidad de partículas simulábamos un cilindro muy pequeñito. Entonces, ahí hay limitaciones por cuestiones de cómputo, ¿no? Y aquí está, digamos, el resumen de los datos. Todas las horizontales son concentración, todas las verticales son amplitud fotoacústica. Entonces aquí tenemos el caso de confinamiento térmico y sin confinamiento térmico, ¿sí?
Las que tienen más BL quiere decir que se tomó en consideración los puntos los puntos llenos, se considera ley de Lambertville, y los puntos huecos consideran que o ignoran la ley de Lambertville. Entonces, sabemos que el confinamiento térmico no es, entonces todo esto lo podemos ignorar, ¿sí? Y lo que tiene barras de error son nuestras mediciones experimentales. Entonces, como se darán cuenta, las mediciones experimentales se ajustaron muy bien a este modelo con corrección térmica y con corrección de Lambertville, ¿sí? Y pone de manifiesto algo muy triste en esta área. Esta concentración hicimos un poco de talacha y la convertimos a densidad óptica. Recordando, la densidad óptica es la cantidad de fotones que puede absorber, que puede quedarse en un absorbedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una densidad óptica de 0 quiere decir que todos los fotones de alguna manera no son absorbidos, ¿no? Una densidad óptica de 1 quiere decir que un fotón, solamente pasa un fotón de cada 10, si no falla la memoria, ¿sí? Entonces, aquí descubrimos que el comportamiento lineal de las muestras de nanopartículas solamente ocurre hasta 0.5 Ds. Y de hecho este número lo recuperamos para los otros papers, ¿sí? Viendo las condiciones de sus experimentos, pudimos traducir estos, ¿cómo se llama? Estos resultados y lo pudimos publicar por aquí en un Applied Physics Letters, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros experimentalmente hacíamos algo, encontramos un límite y teóricamente encontramos cuál era el límite, ¿no? Y bueno, perspectivas de este tipo de trabajo, pues darle la vuelta al problema, ¿no? Trabajos que tenemos por desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, para no meternos en problemas de tiempo de cómputo, digamos en próximos meses, como parte de la estancia postdoctoral, queremos utilizar este código para hacer descripción de sangre, ¿sí? Entonces, les explico la historia aquí muy brevemente. Este es un tubo donde tú pones una muestra de sangre, digamos, le pones no recuerdo cuál es el aditivo químico que le ponen, pero le ponen una sustancia química para hacer que se precipite la sangre, ¿sí? Y resulta, de unos colaboradores que tenemos en la Ciudad de México, en el Hospital General, resulta que tú puedes diagnosticar ciertos tipos de enfermedades en los glóbulos rojos dependiendo del tiempo de precipitación o de apilamiento que tienen estos, ¿sí? Puedes distinguir anemias, puedes distinguir leucemias, entre algunas cosas que de hecho ya han publicado. Entonces, si bien la técnica fotoacústica se puede utilizar para esto, digamos que no queda claro de cómo es la evolución de la señal. Entonces, la idea es que con el código podemos hacer bueno, con otro truco podemos hacer estas distribuciones. Esto vendría a ser el perfil de iluminación y estamos aquí simulando cómo se van apilando, cómo se van cayendo los glóbulos rojos, precipitando, y yo puedo ir calculando las señales fotoacústicas que produce esto y pues su evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que teníamos en el tintero de las ideas y bueno, ya aquí en la estancia postdoctoral en algunos meses tenemos programado trabajarlo, ¿no? Ya sacándole provecho al código. Mi formación prácticamente de licenciatura y maestría fue haciendo unos nanopartículas. Entonces aquí les presento los esquemas generales. Otro día platicamos en detalle de cómo son estos procesos de la ablación láser. Se los voy a resumir de manera muy breve. El proceso de ablación láser, podemos tomar una cubeta con un agitador, ponemos aquí micropartículas, le podemos dar vueltas y le empieza a pegar con un láser pulsado. Después de un tiempo de exposición adecuado, esas micropartículas tú las se van a ir transformando en nanopartículas, ¿sí? Digamos con los pros y desventajas que tiene hacer este tipo de técnicas. O en otro arreglo, por ejemplo, puedes conseguirte un blanco metálico, enfocar la radiación y hacer esto que les contaba al principio, ¿no? Directamente de un pedazo de oro, de un pedazo de plata, es de donde nosotros obteníamos las nanopartículas, ¿sí? Y se nos ocurrió monitorear el efecto fotoacústico que producen los procesos de ablación, porque bueno, el proceso de ablación produce estas ondas mecánicas y tú las puedes medir, y la idea era ver si podíamos obtener algún tipo de información de las nanopartículas que se producen por ahí. Entonces hacíamos el siguiente experimento. Yo sintetizaba nanopartículas, por ejemplo, en este caso fueron de plata, ¿sí? Sinteticé bastantes, hice varias alicuotas. Esta es una imagen TEM de las nanopartículas, la distribución de tamaños. Este es sus espectros de absorción para algunas de las concentraciones, no las puse todas para no saturar la gráfica. Este es el plasmón clásico de las nanosferas de plata. Este pico se asocia con la cantidad o con el porcentaje de plata que tú tienes ahí suspendido.
y obtuvimos las señales fotoacústicas. Entonces encontramos curvas de calibración de tal forma que tú vas haciendo las nanopartículas y, por ejemplo, con la señal fotoacústica puedes ir sensando in situ y en tiempo real la producción de las mismas. Porque, bueno, los que hacen nanopartículas saben que después de hacerlas hay que ir a un montón de maquinitas a meterlas, a ver si te quedaron o si no, o a ver qué propiedades tienen. Entonces, cuando uno hace nanopartículas, si bien esto no es un estándar de oro, pues sí te puede estar dando información de que las cosas funcionan, ¿no? Y también por ahí tenemos la publicación del trabajo. ¿Sí? Y bueno, ya aquí para ir finalizando, que es donde todos los resultados más recientes, solamente les voy a plantear problemas porque aquí tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que llegué aquí al postdoc? ¿No? Entonces, aquí el doc Geminiano me platicó que uno de sus estudiantes, que de hecho ya se graduó, Yanier Ojeda, estaba haciendo unos experimentos y obtenía velocidades anómalas del sonido en líquidos. Y dije, caray, ¿cómo que velocidades anómalas? Entonces me mostró estos resultados. Son experimentos micrométricos. Digamos que esto le da un alto valor. O sea, aquí estamos hablando de una microesfera de acero, si no me falla la memoria. Esto debe ser como de 20 mil de 500 micras, ¿no? Entonces obtenía las señales fotoacústicas. Y si tú utilizas, digamos, la señal que te da el osciloscopio, que son estas, ¿sí? Y te pones a ver cuál es la distancia, cuál es el tiempo de vuelo, obteníamos, por ejemplo, para el agua es 1.5 milímetros por microsegundo o 1500 metros por segundo, que viene a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí empezó a obtener estos números que, pues no, como que no tienen mucho que ver con la velocidad de propagación del agua, ¿no? Y aquí lo hace para una, ¿cómo se llama? Para una placa de aluminio, igual mide muy cerca de la placa y estuvo obteniendo velocidades mayores que las del sonido. Y no solamente eso, digamos que por otra cuestión que no vamos a alcanzar a discutir aquí, además de la onda de presión, en el agua logró detectar esto que puede ser una onda transversal y pues es bien sabido que las ondas transversales o de cizalla pues no pueden ser medidas en líquidos como el agua, a lo mejor en líquidos muy viscosos, ¿no? Pero no en el agua. Entonces esto fue así como que, caray, agua con comportamiento sólido, pues ¿qué está pasando, no? Entonces, este fue un poco el reto con el que entré al postdoc, explicar esto, encontrar alguna forma de justificar este tipo de momentos. Sí. Entonces, lo primero es hacer la búsqueda en la literatura, y sí, comportamiento sólido en líquidos predicho desde 1974, pero mucho ojo, esto para interacción radiación-materia de altísimas frecuencias, es decir, para que tú puedas producir una onda de cizalla en el agua, digamos que tienes que hacer mediciones muy cortitas, ¿sí? Es decir, con unas pocas moléculas de agua, y además las tienes que hacer a energías bastante altas. O sea, para hacer estos experimentos se necesitan haces de neutrones y de electrones, ¿no? Entonces, como que no creemos que nuestro problema vaya por ahí, seguimos buscando un poco de información, y en este trabajo del 2012, con un reómetro, midieron la constante de cizalla del agua, y pues que este sistema está confinado, es decir, se está midiendo sobre una película de agua muy delgadita, es decir, los cilindros del reómetro están casi en contacto. Y después nos encontramos que este grupo de investigadores hacen teorías universales de descripción de estados de la materia, donde tratan de hacer teorías unificadas, donde un líquido, donde con la misma descripción matemática puedes describir al líquido y al sólido. ¿Sí? Entonces, les explico aquí un poco de qué se trata nada más. De alguna manera, lo que dicen estas teorías es que tú puedes tener cristales, vidrios, líquidos, ¿no? La diferencia de este tipo de estados de la materia es que un cristal está altamente ordenado, un vidrio pues tiene ordenamiento parcial, estas bolitas que ponemos aquí son como los defectos, y bueno, un líquido es un mar de defectos, ¿no? Entonces, lo que explican estas teorías es que de alguna manera estas gráficas de aquí son la relación de dispersión, ¿sí? Esta es el número de onda y esta es la frecuencia. Entonces, lo que dicen las teorías es que conforme tú le vas agregando defectos a la red, tú vas a generar un gap donde tú, ¿cómo se llama? No vas a poder tener la onda de cizalla, pero si tú logras una energía suficiente, una transferencia de momento suficiente, tú puedes lograr la transmisión de ondas transversales en un líquido. ¿Sí? Entonces nos pusimos a explorar un poco esto. Muestran gráficas de este estilo, y
Además de que cuando aparece la onda transversal debe de haber un aumento en la velocidad de la propagación de la longitudinal. Entonces esto se puso como una especie de muy buen candidato para explicar el fenómeno y queda bien justificado porque el sistema donde se está midiendo pues se puede considerar confinado. Como tú estás midiendo muy cerca la señal acústica o de ultrasonido del generador, pues debes de ver podrías ver en principio este tipo de efectos, ¿no? Y le des que tú puedes tener un líquido, entonces este líquido está formado por, digamos, sus moléculas. Entonces, estas moléculas van a estarse intercambiando, va a haber espacios, van a pegarse unas con otras. Estos tiempos de movimiento, ¿sí? Lo que proponen estas teorías es, a este tiempo le dicen el tiempo de relajación. Entonces, si tú logras una frecuencia más alta que ese tiempo de relajación, en principio es como si tuvieras esto congelado. Y aunque esto estrictamente es un líquido, en ese rango de tiempo funciona como un sólido y se vale que se genere la onda transversal. Entonces, bajo esa idea, tomé los resultados experimentales de Yannian, les empecé a hacer varios análisis de las amplitudes de la parte longitudinal, de la parte transversal, sus anchos temporales. ¿Sí? Estas son las señales experimentales. Si se fijan, entre más cerca se mide, es más notoria la onda transversal. Entre más lejos mide, como que esta onda empieza a desaparecer. ¿Sí? Algo aquí muy curioso, vean que esta amplitud, la de la primera, que es la presión clásica, vean que no cambia mucho. ¿Sí? Entonces, si se fijan, son unos resultados muy, muy extraños, muy complicados de describirse. Y aquí les muestro como el resumen de esos análisis. Aquí está la distancia de medición. Los puntos negros son la amplitud fotoacústica pico a pico. Entonces, como se espera, si tú mides lejos, pues debes de esperar se espera de manera lógica a que tanto la onda longitudinal y transversal empiecen a disminuir en amplitud, ¿no? Y si empezamos a analizar el ancho, los círculos son las transversales, los cuadrados son las longitudinales. Entonces nos dimos cuenta que la duración de la onda transversal se empieza, conforme nos alejamos, se empieza a parecer la de la longitudinal y esto en la literatura se le conoce como un cambio de modo. ¿Sí? Es decir, hay bastante literatura que te explica que tú puedes tener una onda longitudinal y cuando sale de algún tipo de interfaz, esta onda longitudinal se puede transformar en una transversal o viceversa, puedes tener una transversal en el sólido y cuando viene a la interfase, digamos, muy semejante a la ley de Snell, pero en este caso es ley de Snell acústica, ¿sí? Puedes tener estos cambios de modo. Entonces, se nos ocurrió con este tipo de experimentos, a lo mejor podemos encontrar estos tiempos de relajación en un sistema confinado, ¿sí? Dependiendo del confinamiento, debería de depender, dependiendo del confinamiento, debe de ser este tiempo. Este es el tiempo, por ejemplo, que con este experimento yo estimé que debe existir más o menos este tiempo, que son los primeros 400 micrómetros, ¿no? Entonces, eso está todavía en desarrollo pendiente. Tenemos otra hipótesis de cuál pudiera ser la explicación. Podrían ser también los defectos de la superficie, es decir, como estamos haciendo mediciones micrométricas, si el aluminio no está perfectamente recto, tiene irregularidades. Yannier ha encontrado con unas primeras simulaciones que esas irregularidades pueden generar las discrepancias en las velocidades del ultrasonido. Y esto es bien importante para reconstrucción de imágenes, que es donde está centrada toda la fotoacústica, porque si tú tienes mal el tiempo de reconstrucción, o sea, el tiempo de vuelo de la señal, no puedes reconstruir las imágenes. O aquí estamos diciendo que pueden variar. Y el objetivo de este tipo de tecnologías, pues siempre tiende a la miniaturización, ¿no? A aumentar el tipo de, aumentar la resolución, ¿no? Y finalmente, ya esto lo menciono muy puntual, hay otras teorías que se llaman teorías micropolares, ¿sí? Del medio continuo, donde por ejemplo, si se fijaron en el modelo que les expliqué, parte de un elemento diferencial, ¿no? Y lo que decimos del elemento diferencial es que lo describimos en X, Y, Z, es todo lo que estamos diciendo. Esta teoría considera que el elemento diferencial puede ser orientable, ¿sí? Entonces le mete más grados de libertad, aparecen dos ecuaciones adicionales y aparecen otros dos tipos de ondas, ¿sí? Que les vamos a llamar ondas micropolares. Entonces, nuestros últimos trabajos, ya esto no lo voy a poder platicar, tienen que ver con encontrar este tipo de ondas. Por ejemplo, aquí hicimos un material composito. Esto es esto es una resina epóxica, ¿sí? La revolvimos con un poco de polvo de aluminio
generamos las señales fotoacústicas, entonces generamos la onda longitudinal, lo que nosotros sabemos que puede ser la onda transversal, y no sé si alcanzan a ver ese chipote que está ahí. O sea, esto de aquí, ustedes podrán decir, a lo mejor es ruido, pero bueno, uno que ya ha medido, me atrevo a decir, miles de señales fotoacústicas, yo nunca había visto chipotes antes de la longitudinal. Y la teoría predice que estas ondas deben de ser más rápidas, estas ondas micropolares, que las longitudinales y las transversales. También dicen que están a más altas frecuencias, entonces probablemente mi detector no lo alcanza a ver muy bien. Entonces es en lo que estamos trabajando actualmente en el postdoc. Y pues bueno, unas conclusiones rápidas, que es lo central que se pueden llevar el día de hoy. La derivada de la gaussiana es un excelente candidato para modelar cualquier situación de efecto fotoacústico, ¿sí? Además de las imágenes, el efecto fotoacústico tiene una amplia gama de aplicaciones. Aquí mencionamos unas cuantas, ni de lejos son todas las que se pueden hacer, así hay que decirlo. El estudio del efecto fotoacústico en escalas mesoscópicas, es decir, en los micrómetros, ofrece un excelente nicho de oportunidad para hacer investigación. Yo creo que los siguientes saltos tecnológicos que pudiera dar la fotoacústica deben de ser en esas escalas, experimentos de ese estilo como el que montó Yaniel. Y al momento la técnica fotoacústica aparenta ser una herramienta interesante para estudiar medios compositos, es decir, los medios micropolares, ¿no? Y pues de mi parte es todo, les agradezco mucho.